2:26 de la madrugada. El silencio era absoluto en Choix, Sinaloa, hasta que un rayo invisible atravesó el cielo. No hubo balas, no hubo gritos, solo destellos fríos y señales cifradas brotando desde lo más alto. En menos de 9 minutos, el cártel Jalisco Nueva Generación perdió algo que jamás pensó vulnerable: el control absoluto del cielo. 8 bases clandestinas fueron detectadas y marcadas con láser sin emitir una sola alerta. 42 operadores del CJNG quedaron tendidos, desarmados, incapaces de responder. No era una redada, no era una guerra, era cirugía, era Eclipse 9. El Estado mexicano nunca había ejecutado algo de esta magnitud. Drones autónomos, algoritmos predictivos y barridos térmicos penetrando la oscuridad con una precisión que helaba la sangre. Cada objetivo era detectado, evaluado y neutralizado antes de que pudiera mover un dedo. Sin disparos, sin sangre, sin margen de error. A las 2:35, una segunda oleada se activó desde Guadalajara. El Comando Central transmitió una orden que cambiaría las reglas del juego. Eclipse 9, fase 2. El objetivo no era solo capturar, era arrancar de raíz la maquinaria aérea, digital y financiera que sostenía el dominio del CJNG en los Altos de Jalisco. Lo que siguió fue un ballet de datos. Nada se dejó al azar. Los operadores no miraban mapas, leían firmas térmicas del subsuelo. Drones de reconocimiento no buscaban casas. Buscaban anomalías, bóvedas enterradas, señales de calor mal disimuladas, actividad electromagnética atípica. Cada piso falso, cada pared recién sellada escondía secretos más profundos de lo que nadie imaginaba. La guerra ya no se libraba con fusiles. Se libraba en espectros invisibles. Un enjambre de drones comenzó a orbitar sobre zonas clave, interceptando comunicaciones cifradas, bloqueando señales de GPS y generando un apagón digital sin precedentes en un radio de 5 kilómetros. Nadie dentro podía enviar una alerta. Nadie podía escapar. El tiempo jugaba a favor del Estado. La estrategia era clara. Primero cegar al enemigo, luego inmovilizarlo y finalmente capturarlo sin que pudiera defenderse. El viejo esquema de fuego cruzado fue reemplazado por una operación quirúrgica de inteligencia táctica. Los comandos tácticos entraron cuando ya todo estaba bajo control. Sabían exactamente dónde estaban las armas, el dinero, los dispositivos y, lo más importante, las contraseñas. El enemigo no fue vencido, fue desarmado desde adentro, como si le hubieran apagado el sistema nervioso. No se trataba solo de eliminar sicarios, sino de capturar con vida a los operadores clave, extraer sus claves, sus rutas, su ADN digital. Cada teléfono, cada servidor portátil, cada laptop incautada era un tesoro. No de oro, sino de información. En menos de 12 minutos, 6 bases subterráneas cayeron una tras otra. Se capturaron a los 42 operadores sin bajas. No hubo sangre. No hubo errores. Solo precisión quirúrgica. Y sin embargo, una pregunta latía como un espectro en la sala de mando. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a confiarle a las máquinas la justicia? Porque por cada objetivo capturado, por cada predicción correcta, también se abría una puerta peligrosa. La deshumanización del combate. La posibilidad de que una coordenada mal leída no significara un error, sino una tragedia. Pero esa madrugada, el cielo volvió a ser del Estado. Y eso no ocurría desde hacía más de una década. La operación apenas comenzaba. Lo que venía no era solo más drones, más capturas, más bóvedas. Lo que venía era una fractura irreversible en la arquitectura financiera del crimen organizado. A las 12:50, los drones descendieron en modo de vigilancia estática. Lo que encontraron superó cualquier simulación. Bóvedas selladas con concreto industrial, compartimientos secretos repletos de fajos de billetes, dispositivos de hackeo, armas largas y lo más valioso de todo, un mapa. Pero no era cualquier mapa. Era el sistema circulatorio del cártel. Una red compleja de rutas, nodos, cuentas, fundaciones, casinos, empresas de exportación, remesas, criptomonedas, triangulaciones desde clínicas veterinarias, cibercafés y agencias de turismo. Todo diseñado para sobrevivir a bloqueos, a decomisos, a golpes tácticos. Una criatura mutante que respiraba a través del dinero. Los analistas en el centro de mando no podían creerlo. No se trataba de una red local. Era una red transcontinental. Y cada línea en ese mapa era una arteria del monstruo. Una ruta que conectaba Choix con Valencia, con Florida, con Ostrava, con Rotterdam. No era una operación narco. Era una economía paralela. El CJNG ya no era solo un cártel.
Era un engranaje funcional de una federación financiera clandestina que operaba bajo el camuflaje de la legalidad. A las 3:10 de la madrugada, la siguiente fase se activó: sellar el cielo. Drones Spars 9 fueron desplegados con sensores cuánticos capaces de detectar bóvedas a más de 10 metros bajo tierra. En cuestión de minutos, identificaron 19 nuevas instalaciones financieras ocultas. No casas de seguridad, no laboratorios, centros de transferencia disfrazados de centros de caridad, oficinas de consultoría, agencias de turismo, todos activos, todos operando. La orden fue inmediata: congelar el tráfico de datos financieros. El enemigo no podía mover un solo dólar sin ser detectado. Era como atrapar a una serpiente justo cuando muda de piel. Pero esto ya no era solo una cacería de sicarios. Era una cacería de nodos, de routers, de tokens, de cuentas cifradas. Cada byte era una pista. Cada transacción, una vena que podía ser cortada. Los analistas cibernéticos comenzaron a rastrear las señales en tiempo real. Una clínica veterinaria resultó ser una central de triangulación financiera. Un cibercafé en Los Mochis funcionaba como punto de acceso a servidores en Suiza. Un cibercafé. Un cibercafé. Cada nuevo hallazgo era más absurdo, más inquietante, más revelador. El CJNG no necesitaba casas de seguridad. No necesitaba convoys. Solo necesitaba una red de instituciones invisibles que toleraban lo intolerable. ¿Estamos listos para una guerra donde el enemigo no lleva pasamontañas, sino traje y portafolio? La madrugada del 29 de abril, el CJNG dejó de ser un mito invulnerable. Perdió el cielo. Perdió la red. Perdió la confianza interna. Pero esto es solo el principio. Mientras el cielo permanecía sellado y los drones continuaban orbitando como guardianes invisibles, la información extraída comenzaba a tomar forma en pantallas que brillaban como faros en medio de la oscuridad. Cada transferencia detectada, cada patrón de datos interceptado era un latido más del monstruo que llevaban años intentando descifrar. Pero esta vez no solo lo estaban escuchando, lo estaban viendo en tiempo real. A las 3:40 de la madrugada, surgió una alerta inesperada. Una transferencia silenciosa, disfrazada entre miles de microdepósitos, salió desde una cuenta registrada en Tepatitlán, Jalisco, hacia un banco privado en Miami. No era una fuga de dinero, era un grito de auxilio. Una señal de que el CJNG sabía que lo estaban desmantelando desde adentro. La reacción fue inmediata. Se rastreó la IP, se cruzaron firmas digitales, y en menos de 40 segundos, la red de inteligencia financiera confirmó lo impensable. La operación tenía filtraciones en tiempo real. Alguien, desde adentro, intentaba activar protocolos de rescate económico. Una operación fantasma para reubicar activos, moverlos a paraísos fiscales y desaparecer las últimas reservas del cártel antes de que cayeran completamente. La orden fue fulminante: interceptar todo. Las unidades cibernéticas desplegadas en campo tomaron control de servidores móviles, accedieron a bases de datos protegidas con múltiples capas de cifrado y comenzaron a cancelar, en vivo, transacciones que sumaban millones de dólares por minuto. Fue una carrera contra el tiempo. No se trataba de apagar una red. Se trataba de congelar el corazón financiero del crimen mientras aún latía. En los laboratorios forenses digitales, un analista identificó algo más profundo: un patrón de conexión directa con sistemas bancarios en Zúrich, Andorra y Hong Kong. La red no solo estaba blindada, estaba viva, y su arquitectura no había sido construida por criminales comunes. Detrás había arquitectos financieros con formación internacional, los mismos que asesoran fortunas legales, los mismos que diseñan estructuras fiscales para proteger imperios. Pero ahora estaban del lado oscuro. Y ahí estaba el verdadero reto: no era solo un cártel. Era una red de élites disfrazadas de legalidad, operando desde oficinas lujosas, protegidas por normas internacionales, blindadas por tratados, convenios y lagunas legales. ¿Cómo se desmantela algo así sin disparar una sola bala? La respuesta fue Eclipse 9. La fase 3 se activó a las 3:55. Objetivo: cortar las raíces civiles que sostenían el imperio. Durante años, los carteles se infiltraron en estructuras financieras formales a través de fundaciones de ayuda, ONGs, empresas de importación y bufetes legales. Cada fachada era una arteria más del sistema. Ahora, todas debían ser cerradas antes del amanecer. Mientras los drones sobrevolaban bóvedas ocultas, las unidades de intervención llegaban a edificios discretos en Guadalajara, León y Monterrey. No eran casas de seguridad. Eran oficinas con placas doradas,
recepcionistas uniformadas y papelería impoluta. Dentro, servidores privados, documentos firmados por notarios, contratos internacionales y terminales bancarias activas. Allí no había sicarios. Había contadores, auditores, gerentes financieros. Y todos, uno a uno, fueron arrestados sin oponer resistencia. Lo sabían. Sabían que la red se estaba cayendo. Sabían que no habría rescate. Y lo más inquietante, sabían que nunca más sería igual. Para las 4:20 de la madrugada, una imagen empezó a repetirse en todos los centros de mando. El mapa del CJNG, ese sistema vivo de nodos financieros y rutas de lavado, comenzaba a parpadear como si estuviera muriendo. Cada punto que desaparecía era una bóveda clausurada. Cada línea que se apagaba, una transferencia bloqueada. Pero el hallazgo más perturbador aún estaba por revelarse. Al cruzar los datos obtenidos en México con registros financieros internacionales, surgió una conexión directa con 4 corredores globales. 1. Jalisco, Florida, constructoras fantasmas, bienes raíces, lavado a través de hipotecas. 2. Guanajuato, Valencia, tráfico de arte, apuestas online, fundaciones benéficas. 3. Querétaro, República Checa, maquinaria industrial no entregada, transferencias ocultas en mercancía fantasma. 4. Nayarit, Países Bajos, exportación falsa de aguacate y productos agrícolas. Ya no era una suposición. Era una certeza. El CJNG operaba como un ente económico transnacional, infiltrado en la economía formal de múltiples países, protegido por leyes que no fueron diseñadas para detener a criminales con este nivel de sofisticación. Y lo más grave, estaban solos. El Estado mexicano enfrentaba una red que trascendía fronteras, regulaciones y voluntades políticas. A las 4:37, las agencias internacionales comenzaron a reaccionar. Desde Madrid, una alerta Interpol cruzó canales cifrados hacia Bruselas y Washington. En menos de una hora, se habían identificado 73 empresas pantalla vinculadas directa o indirectamente a los datos incautados en México. El golpe ya no era solo nacional, era global. Pero con esa revelación, llegó también el dilema. ¿Cómo se combate a un enemigo que ya no necesita ejércitos? El CJNG ya no dependía de caravanas armadas ni laboratorios escondidos. Su verdadero poder estaba en hojas de Excel, transferencias nocturnas y una red de cómplices con títulos universitarios. Desmantelarlo requerían no solo drones y comandos, sino jueces, fiscalías especializadas, cooperación internacional y voluntad política real. ¿La había? En ese momento, mientras México celebraba los $900 millones decomisados, los 19 centros financieros desactivados y los 42 operadores capturados, una sombra cruzó los pasillos del centro de mando. El sistema aún respiraba. Porque mientras existiera una sola cuenta sin congelar, un solo abogado dispuesto a firmar, una sola empresa fachada aún operativa, el monstruo podía reconstruirse. Lo sabían. Y sabían también que la verdadera batalla comenzaba ahora. A las 5, la señal fue enviada a todos los equipos en campo. No se trataba de cazar más operadores. Se trataba de vaciar por completo el mapa, de rastrear cada bit, cada transacción, cada nodo, hasta que no quedara nada. El cielo ya no era el límite. Ahora había que conquistar las sombras. La orden era clara: vaciar el mapa, no dejar ni una sola arteria financiera viva. Porque el objetivo ya no era resistir un embate del CJNG. Era que el CJNG no pudiera resistir el peso de su propia caída. A las 5:18 de la madrugada comenzaron a surgir los primeros indicios de implosión. Informes desde Veracruz hablaban de células completas desertando, entregando armas, buscando acuerdos con autoridades locales. En Tamaulipas, una docena de sicarios abandonaban sus posiciones sin aviso, algunos incluso dejando notas. No nos pagaron, no nos avisaron, ya no confiamos. El imperio que había sostenido la guerra contra el Estado durante más de una década comenzaba a derrumbarse desde adentro, y lo hacía sin que se disparara una sola bala más. En Jalisco, epicentro del cártel, la paranoia ya era incontrolable. Ejecutivos financieros del cártel aparecían muertos en sus propias casas. Comunicadores internos desaparecían sin dejar rastro. En ranchos abandonados, se encontraban restos de antiguos jefes medios ajusticiados por sus propios hombres. Nadie confiaba en nadie. Nadie sabía quién había hablado. Pero todos sabían que alguien lo había hecho. Porque cuando cae el dinero, cae el poder. Y cuando cae el poder, solo queda miedo. Y en el mundo criminal, el miedo lo es todo.
El golpe a las finanzas del CJNG fue más que un éxito táctico. Fue una herida emocional, psicológica, un corte que desintegró la lealtad, que quebró las jerarquías y sembró la sospecha entre aliados. Las purgas internas se multiplicaban. Las alianzas, antes inquebrantables, ahora eran amenazas. Y todo eso, sin que el Estado disparara una sola vez más. A las 5:50, las comunicaciones intervenidas revelaron algo aún más desconcertante. Algunas facciones del CJNG estaban dispuestas a negociar su entrega. No por presión militar, no por miedo al encierro, sino porque ya no confiaban en sus propias redes. El derrumbe de la estructura financiera no solo apagó las armas, apagó la lealtad, apagó la obediencia, apagó la razón de existir de muchos soldados del narco que solo seguían órdenes porque les llegaba el depósito a tiempo, porque sabían que habría un seguro para su familia si caían, porque la maquinaria seguía girando. Pero ahora no giraba nada, y sin engranajes no hay máquina. Sin fondos no hay pagos. Sin pagos no hay ejército. Y sin ejército no hay cártel. En el norte de Nayarit, un grupo de halcones se entregó sin resistencia. Confesaron que llevaban 3 días sin recibir instrucciones, sin comunicación, sin dinero. Dijeron que el patrón ya no responde y que los jefes están matándose entre ellos. Una declaración repetida como eco en otras regiones. En Ciudad Guzmán, otra señal del colapso. Casas de seguridad vacías, documentos abandonados, servidores rotos a martillazos, laptops quemadas. Todo indica que los operadores sabían que iban a caer, pero no sabían que la caída sería tan rápida. Los analistas de inteligencia no tardaron en entenderlo. La operación Eclipse 9 no había provocado una crisis. Había destapado una verdad incómoda. El CJNG no era tan fuerte como parecía. Era solo tan sólido como lo era su flujo constante de dinero y miedo. Una red sin cable se corta con silencio. Y eso fue lo que hizo Eclipse 9. Introdujo silencio donde antes todo vibraba. Silencio en las comunicaciones. Silencio en las bóvedas. Silencio en las rutas. Silencio en las promesas. Y en el crimen organizado, cuando ya nadie promete nada, nadie dispara por ti. Pero había algo más. Un descubrimiento que alteró por completo la percepción del poder criminal. En uno de los dispositivos confiscados se halló un documento clasificado, un plan de contingencia financiero para una eventual derrota. En él, se detallaban las fases para deslocalizar capital, abrir nuevas rutas en el Caribe, activar nuevas fundaciones en Argentina y Colombia, y reubicar jefes de finanzas a lugares seguros con identidades ya creadas. Era un plan de resurrección, y ya estaba en marcha. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tendrían antes de que esa serpiente cambiara de piel? Mientras tanto, desde oficinas en Bruselas y Washington, la información extraída comenzaba a alimentar bases de datos compartidas con Europol, la DEA, la Interpol y unidades financieras especiales en Canadá y Suiza. La red ya no era solo mexicana. El monstruo era internacional. Y eso implicaba una tarea titánica: cortar las cabezas antes de que lograran escapar a países donde el largo brazo de la ley no siempre alcanza. A las 6:20, un nuevo operativo se activó en paralelo. Identificación y congelamiento de todas las identidades falsas vinculadas al CJNG en registros civiles de más de 20 países. Un esfuerzo coordinado sin precedentes para destruir lo que muchos ya entendían como un nuevo tipo de criminalidad. Una sin rostro, sin territorio, pero con influencia en cada rincón donde existiera una conexión a Internet. Pero el daño ya estaba hecho. El CJNG colapsaba en México. Y el resto del mundo comenzaba, por fin, a entender la magnitud del enemigo que enfrentaban. En la madrugada del 29 de abril, no se rompió solo una estructura de poder. Se rompió un paradigma, porque por primera vez en más de 20 años, el crimen organizado en México dejó de parecer invencible. Y por primera vez, el Estado no ganó con fuego. Ganó con datos, con coordinación, con estrategia. Lo que quedaba ahora era el desafío más complejo: impedir que la bestia mutara, que renacía con otra cara, con otro nombre, con otro sistema. Porque la verdadera guerra no había terminado. Apenas comenzaba. El amanecer llegó sobre Choix sin humo, sin disparos, sin columnas militares ocupando las calles. Pero el silencio no era el de la paz. Era el de un territorio que acababa de presenciar una guerra invisible, una batalla librada en capas de datos, señales cifradas y algoritmos predictivos. Y ese silencio era histórico. A las 7:04 de la mañana, los últimos equipos de asalto abandonaron las bóvedas subterráneas aseguradas durante la noche.
No quedaban operadores. No quedaban armas. No quedaban rastros físicos del CJNG. Solo discos duros, servidores móviles, carteras de criptomonedas y documentos sellados que narraban algo más peligroso que una confrontación armada: la existencia de una red financiera criminal tan sofisticada como cualquier banco internacional. Pero esa mañana, algo más se rompía: el viejo dogma de que para vencer al crimen hay que derramar sangre. Porque Eclipse 9 había demostrado que se puede desmantelar un imperio sin disparar una sola bala, si se tiene la capacidad de verlo antes de que actúe, de entender su lenguaje antes de que lo hable y de anticipar su jugada antes de que respire. Y sin embargo, entre los analistas, no había euforia. Había vértigo. Porque mirar el mapa actualizado, ahora sin puntos rojos ni líneas de flujo, lo que quedaba no era la victoria. Era el vacío. Un espacio sin amenazas visibles, pero con preguntas urgentes. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otra red comience a crecer? ¿Cuánto antes de que el poder que cayó esta noche mute en otra forma más escurridiza, más legal, más internacional? Eclipse 9 había cortado las extremidades del monstruo, pero no su esencia. Porque el crimen organizado del siglo XXI ya no vive en casas de seguridad. Vive en bases de datos. Ya no necesita rutas físicas. Necesita redes financieras, identidades falsas, transferencias sin origen. Su hábitat ya no es el narcolaboratorio, es el vacío legal. Y ese terreno sigue intacto. Mientras el equipo de inteligencia analizaba los últimos datos, descubrieron una pista que heló la sangre a más de uno. Al menos 3 de los operadores capturados usaban sistemas operativos alterados, conectados a plataformas diseñadas por desarrolladores en Europa del Este. Algunos comandos incluían rutas de salida hacia bancos en Singapur, otros con acceso a túneles fiscales en África Occidental. Era una red orgánica, mutante, multilingüe. Un cáncer sin fronteras. La conclusión fue inmediata: si Eclipse 9 no se replica a escala internacional, el monstruo resucitará. Porque el enemigo ya entendió cómo adaptarse. Y lo hará más rápido de lo que el Estado pueda reaccionar. La pregunta ya no es si volverán a operar. La pregunta es si esta vez lo harán desde oficinas legales en Ciudad de México, desde un despacho de abogados en Zúrich o desde una fundación registrada en París. Porque si algo quedó claro esa madrugada es que el crimen organizado ya no necesita una AK-47. Le basta con una firma electrónica y una red estable. Y esa forma de operar es mucho más peligrosa. Porque no deja rastros, no levanta sospechas, no necesita disparar, solo infiltrar. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de los drones aterrizando, de los comandos saliendo de las zonas aseguradas, de los mapas financieros intervenidos. El hashtag #Eclipse 9 se volvió tendencia en cuestión de minutos. Algunos celebraban, otros dudaban. Muchos no entendían la magnitud de lo que acababa de pasar. Pero todos intuían que algo había cambiado para siempre. Porque cuando un cártel cae sin disparos, sin cuerpos, sin fuego cruzado, no estamos frente a una redada. Estamos frente a una reconfiguración del poder. Esa mañana, desde la Secretaría de Seguridad, se emitió un mensaje breve pero contundente: el cielo vuelve a ser del Estado. Y aunque muchos lo celebraron, otros dentro del sistema sabían que el verdadero campo de batalla apenas se estaba trazando. El éxito de Eclipse 9 no radicó solo en lo que se incautó. Radicó en lo que se expuso. Se expuso la fragilidad del monstruo. Se expuso su dependencia al flujo financiero. Se expuso su relación con sectores legales que durante años actuaron como intermediarios silenciosos. Y, sobre todo, se expuso que el crimen no necesita camuflarse entre sombras y puede habitar cómodamente entre leyes grises. Pero también se reveló una verdad dolorosa. El Estado ha tardado años en entender que esta guerra no se gana con más patrullas, más retenes o más armas largas. Esta guerra se gana donde nadie mira. En servidores, en criptomonedas, en contratos disfrazados de legalidad. Esa mañana, mientras los medios intentaban entender los alcances del operativo, los verdaderos analistas ya pensaban en el día siguiente. ¿Se replicará este modelo? ¿Se extenderá a otras regiones? ¿Se atreverá el Estado a continuar una guerra donde el enemigo no siempre se ve, pero siempre se adapta? Porque esa es la verdadera naturaleza del crimen moderno, la adaptabilidad. Y para vencerlo, la justicia también debe mutar. No bastará con una sola operación. No bastará con capturar cuentas o interceptar llamadas. Habrá que construir un nuevo paradigma de vigilancia, donde los datos no sean solo herramientas de control, sino armas de precisión quirúrgica. El crimen organizado ya aprendió que el poder no está en la fuerza. Está en el código.
La gran lección de Eclipse 9 es esta. Quien controla los datos, controla la guerra. Quien controla el cielo, controla el futuro. Pero quien entiende las redes, controla el presente. Y el presente ya no admite errores. Porque hoy, más que nunca, el enemigo está entre nosotros. No siempre usa pasamontañas. No siempre conduce una camioneta blindada. A veces simplemente cruza una frontera invisible con un maletín lleno de firmas digitales, dispuesto a reescribir el mapa del poder. La pregunta ahora es, ¿seremos capaces de verlo a tiempo? Porque la próxima batalla ya no se librará en Choix, ni en Jalisco, ni en Sinaloa. La próxima batalla ya comenzó. Y no en la tierra, sino en el código,